Estamos comenzando una nueva edición de Punto UNE. Estos son los adelantos para el programa de hoy. Expansión urbana en la zona norte del Gran Resistencia. Recomendaciones desde la tecnología. La UNE va a tu escuela en la provincia de Chaco. Conocemos una colección desde el IBONE. Centro Cultural Universitario con las infancias. Punto UNE inicia de esta manera. Comenzamos con Punto UNE. Vamos a hablar de expansión urbana, en este caso desde la zona norte del Gran Resistencia. Y es que investigadoras del Instituto de Geografía no solamente estudian los procesos, sino también elaboran propuestas de soluciones ante problemas que surjan. Resistencia se caracteriza por tener un crecimiento espontáneo muy grande, es decir, con lo cual a veces la planificación va por detrás de ese crecimiento espontáneo, ¿no? Mi nombre es Liliana Ramírez, soy profesora y licenciada en Geografía y doctora en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Estamos en el Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades. Bueno, cuando hablamos de expansión en general, podemos hablar de la consolidación de espacios que no eran urbanos, la densificación de espacios que ya eran urbanos pero que se densifican, es decir, se aumenta la cantidad de superficie construida y aumenta la cantidad de población, y también lo que nosotros llamamos la verticalización. En el caso de Resistencia o las ciudades más grandes que tiene nuestra provincia, la verticalización comienza a ser también un fenómeno a ser estudiado. En particular en la ciudad de Resistencia, por ejemplo, la primera y la segunda corona de expansión ya han tenido un incremento de edificaciones en sentido horizontal y en sentido vertical. Eso implica también una mayor densidad de la población, con las consecuencias que tienen que ver con ya los efectos a veces no deseados de la expansión urbana. En principio, en la primera, segunda y hasta tercera corona de expansión, los servicios públicos se ven muy exigidos por este incremento de población urbana y de expansión urbana y de consolidación urbana, es decir, el aumento del tránsito, por ejemplo, la dificultad para acceder a los espacios verdes que sean agradables a la población, es decir, en la medida en que se incrementa la población en las áreas urbanas céntricas, necesitamos más espacios verdes para que la población que no tiene un patio en su casa pueda tener acceso a espacios verdes. Eso también se ve debilitado. Por supuesto, también toda la cuestión que tiene que ver con las redes, ¿no? La red de agua, la red de servicios cloacales, las redes eléctricas, todo se ve mayormente demandado por la población, y a veces los servicios públicos no se incrementan, no avanzan en su eficiencia en la medida en que la población lo necesita. Sumado a que la expansión o específicamente la consolidación se va dando en áreas que no son adecuadas para la construcción. En el caso de Resistencia específicamente, el avance, por ejemplo, sobre antiguas lagunas que tenían un rol fundamental para mitigar momentos de inundación, por ejemplo, y para favorecer el escurrimiento, y que eso también es algo que se ve deteriorado por la consolidación. Hay un trabajo particular que está realizando una becaria de Ciencia y Técnica que se localiza o se focaliza en el área norte de Resistencia, porque consideramos que es un corredor hacia el área de Colonia Benítez y Margarita Belén, que se está expandiendo muy rápidamente, en donde los cambios que se están produciendo también son muy rápidos. Tenés la Ruta Nacional número 11, que actualmente está en transición, como quien diría, porque ya hay un tramo que es autovía. Entonces vos tenés como una cierta facilidad y poco tiempo en poder llegar a la periferia, tenés más líneas de colectivos, colectivos de media distancia, colectivos de larga distancia, y tenés como ese corredor, le decimos nosotros,
que ya avanzó bastante y que ahora el siguiente tramo es hasta la localidad de Margarita Belén. O sea que cuando este corredor esté terminado, los cambios en los usos de la tierra, el incremento, las formas, todo va a ser muy diferente. La Ruta 16 tiene un proceso similar, sobre todo hasta la localidad de Puerto Tirol. Es como muy evidente los cambios. Hasta esta tendencia hasta Macallé, muy evidente, y sobre todo los nuevos incrementos, los desplazamientos, porque tenés actividades económicas que se desplazaron porque ingresaron otros usos de la tierra, y por lo tanto vos evidenciás esos desplazamientos, cosas positivas y cosas negativas. El corredor de la Ruta 11, al convertirse en autovía, tenés menos minutos para ingresar a la Resistencia, tenés nuevos servicios, tenés nuevos comercios, internet, telefonía, todo eso avanzó, donde ahora vos no necesitas desplazarte hasta la Resistencia, sino que hay servicios o para pagos y demás que se trasladaron hacia Margarita Belén o Colonia Benítez. Las líneas de colectivo tenés con más frecuencia. Por ahí hay cosas que todavía faltan, como por ejemplo la recolección de residuos sólidos urbanos. Ves que hay en algunas áreas sí, o en algunos caminos sí, en algunos no. Al crearse estos barrios privados o cerrados, lo que pasa es que son cerrados, pero a la vez necesitan del servicio de recolección de residuos. Entonces, pero tampoco quiere que ingrese al municipio. Por ahí se vende, o el marketing de decir, bueno, estás cerca de Resistencia, tenés los bajos, el estero, el río, digamos, la orilla del río. Es como que decís, sí, pero ¿y si yo iba a pescar, digamos, me está acercando el lugar del río Tragadero, por ejemplo, que es ahora donde se ve mucho eso de decir prohibido el ingreso, cuando sabemos que hay un cierto margen que hay que respetar y que tiene que ser público. Bueno, todo eso que pasó quizás en el Río Negro hace años atrás, ahora vos lentamente lo estás viendo en el río Tragadero, ¿sí? O en el arroyo Carolí también. Venimos de una zona periférica que era rural, que quizás los fines de semana es para descanso, son personas que tienen otra forma de vida, otros trabajos, ¿sí? Ganadería, agricultura, son diferentes los horarios de trabajo, y quizás el que va momentáneamente o en algunos días de la semana tiene otros horarios, o sea, va para descansar, se desconecta, el bullicio, el juntarse con muchas familias en el mismo predio, o sea, y generalmente suele chocar con el que está al lado, ¿no? Sobre todo si el de al lado es una persona por ahí, o son familias de personas de un poco más de edad, y tiende a chocar eso. O sea, al haber un desplazamiento hay alguien que no está ocupando ese puesto de trabajo, que es lo que sabe hacer, lo que supo hacer toda su vida, son personas grandes, al desplazamiento de la ganadería hacia el norte de la provincia. Hay actividad económica que se corrió, hay actividad económica que empezó a ocupar el lugar, y lo mismo lo que sea la mano de obra. Tenés mano de obra que quedó sin, o se tuvo que ocupar de otra actividad económica, y tenés personas capacitadas que comenzaron a ocupar los nuevos puestos de trabajo. En esa zona, en la periferia del río Tragadero, vos tenías casas con sótano, o sea, de los primeros pobladores. Eso es impensado ahora, los aljibes, cosas que están quedando puntuales, y vos decís cuánta historia hay atrás. Quizás quiero poner énfasis en eso, en que muy cerquita de Resi hay mucha historia, pero eso se está evaporando, y eso es lo que por ahí hay que rescatar, ¿no? Es un tema que venimos trabajando desde hace más de 10 años, con distintos proyectos de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, y obteniendo muy buenos resultados. El grupo incluye el análisis y el estudio de la expansión urbana en diferentes ciudades del Chaco: General San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan José Castelli, Charata, Las Breñas. Las problemáticas de investigación que nosotros abordamos tienen que ver con esto, con que advertimos las problemáticas y uno las comienza a analizar. Y dentro de lo que es la ciencia geográfica, la descripción, la localización y la distribución de determinados fenómenos es algo que es muy propio de nuestra disciplina. A medida que describimos, también proponemos, es decir, los trabajos son propositivos en el sentido de que está sucediendo esto, y los efectos que se van
que van a aparecer pueden ser no deseados. Entonces creo que los trabajos que se hacen tienen que ver con estos matices, ¿no? Por un lado la descripción necesaria, pero por otro lado también la propuesta que surge naturalmente del análisis y de la descripción que se realiza. Momento de nuestra primera pausa, ya seguimos. UNEmedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNEmedios, el portal de noticias de tu universidad. El sistema de calificación de calidad QAs Star Rating le otorgó a la Universidad Nacional del Nordeste la calificación 3 estrellas, una gran distinción. QAs Stars es el sistema de evaluación universitaria más grande del mundo y establece el desempeño de las instituciones educativas a través de 8 categorías. Nuestra universidad obtuvo 5 estrellas, la máxima calificación en la categoría de enseñanza, y 4 estrellas en la categoría de empleabilidad, que mide el éxito de los egresados para vincularse profesionalmente con el mundo laboral. Además de resaltar el gran aporte del arte, la cultura e innovación. La alta calificación otorgada por la QAs Star Rating ratifican la calidad y el prestigio a nivel nacional e internacional de nuestra educación superior. UNE, innovación e inclusión para el futuro. Seguimos con Punto UNE y ha llegado el momento de hablar desde la tecnología. Gracias al doctor Emanuel Irrazábal tenemos la posibilidad de conocer diferentes características y consideraciones varias con respecto a los fraudes. El mundo de las aplicaciones, muchas de las aplicaciones digitales, cada vez tenemos más, hace que necesites cada vez más usuarios y contraseñas. Y es más, cuando te piden un usuario y contraseña, te lo piden con determinadas características, muchas veces muy difícil. Letras, números, caracteres especiales, mayúscula, minúscula, cantidad de caracteres. Eso hace que sea muy difícil recordar las contraseñas que vas construyendo y que vas eligiendo. Entonces esta trampa de la complejidad hace que elijamos contraseñas que cumplen con estas características, pero en definitiva a veces son muy sencillas de hackear o de determinar por un externo. Lo que hago es, yo tengo una frase que a veces, ni siquiera es una frase que diga siempre, pero una frase que en algún momento me acordaba siempre. Bueno, tomé la primera letra de esa frase. En total 6 u 8 letras seguidas, que eran fáciles de recordar, estaban en mi memoria, pero que no tenía sentido cuando las unías. Y después de eso tomaba un número del teclado, o quizás 2, quizás repetía el mismo número, por ejemplo el 4, y tomaba el carácter especial que estaba arriba de ese número, o sea del 4. En el caso de un teclado normal es el signo pesos. Entonces era 444, pesos, pesos, pesos. Con alguna letra mayúscula, por ejemplo la primera, la segunda, la última, bueno, eso lo elegís vos. Pero es, digamos, una receta específica que sirve en todos los casos. Cuando me pidan cambiar esa contraseña, como tengo los números, quizás lo que puedo hacer es hacer evolucionar de alguna forma esos números. En vez de 4, le pongo 445, o 446, o 447, por ejemplo. ¿Sí? Y es más, si tengo algún problema hasta para recordar el número, hasta puedo anotar el número, ¿sí? 447, por ejemplo, y lo tengo en algún sitio, en mi billetera, en algún sitio medianamente público, quizás. Como es parte solo de la contraseña, que alguien se fije que yo tengo un número anotado, no va a vulnerar o disminuir un poco la seguridad de mi contraseña. Seguimos con el programa, ha llegado el momento de la ciencia, se termina un ciclo, cierre que tiene que ver con la UNE va a tu escuela en la provincia de Chaco y esta articulación entre investigadoras, investigadores y docentes del nivel secundario. Cierre
de las actividades desarrolladas en el marco del programa Ciencia UNE Bato Escuela. Consiste en trabajos articulados, por lo que llamamos pares, constituidos por un investigador y un docente de nivel escolar. Estas actividades, que son de tipo científica, se desarrollaron entre los meses de octubre y noviembre, y hoy es la puesta final, un resumen de lo trabajado en el contexto de esa actividad. Fueron 10 pares los constituidos, 10 propuestas las que se desarrollaron en diversas escuelas tanto de la ciudad de Resistencia como del interior del Chaco. Realmente es muy importante esta propuesta de la Universidad Nacional del Nordeste de acercarse a las escuelas con propuestas de vocaciones científicas. Dentro de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, el esfuerzo está puesto en la alfabetización científico-tecnológica, es decir, que los niños, jóvenes, adolescentes, de forma temprana, de todos los niveles y modalidades, desarrollen sus vocaciones científicas y puedan despertar ese espíritu científico lo más temprano posible. Esta propuesta también sirve para formar a los docentes, también sirve para desarrollar ideas innovadoras, y tenemos que tener en cuenta que este programa llegó a muchas localidades, alrededor de 7 localidades de la provincia, con 10 propuestas que abarcan todos los niveles y modalidades, y desde allí acercaron literatura, pueblos indígenas, educación ambiental, entre otras propuestas que realmente activan el espíritu científico en los estudiantes del Chaco. La importancia de esta jornada y la importancia de llevar la ciencia a los distintos niveles, como decía, ¿no? En el secundario, el nivel primario, el nivel inicial, es muy importante, ¿no? Porque un país sin ciencia es un país sin soberanía. Tener soberanía a través de la ciencia es muy importante, porque si no tuviésemos ciencia, no tendríamos vacunas, no tendríamos internet, y lo que necesitamos es generar justamente esa vocación en los niños, en los jóvenes, para determinar y para definir la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de un país. Principalmente despertar vocaciones científicas. Puede ser que ya la escuela tenga algún tipo de actividad, por supuesto, que los lleve a motivar. Pero bueno, que sea la universidad donde encontramos los niveles más elevados dentro de lo que es la construcción educativa. Entendemos que se pueden aportar herramientas nuevas, distintas, que pueden contribuir a este despertar de la vocación. Y a la vez, nuestros docentes universitarios enriquecerse de la experiencia y la expertise que tiene el maestro o el profesor en su ámbito de trabajo. Seguimos con el programa. Ha llegado el momento de conocer acerca de esta colección de hongos, líquenes, briófitos, gracias a Nicolás Niveiro desde el Instituto de Botánica del Nordeste. El sector de hongos, líquenes y briófitos es uno de los más importantes a nivel del país, digamos, con la colección de líquenes. Tiene como más de 45.000 ejemplares de líquenes, muchos de la región norte de Argentina, pero también hay mucho de donaciones de otras partes del mundo, de América principalmente, como Norteamérica o la zona del Caribe también hay. Lo que son hongos, hay aproximadamente también 10.000 ejemplares depositados en el herbario. Forman parte principalmente del norte de Argentina, desde las yungas, digamos, desde las selvas de montaña de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, pasando por lo que es Chaco Seco, Chaco Oriental, Chaco Húmedo, la provincia de Corrientes y la selva paranaense en Misiones. Está bastante bien representada la diversidad de macrohongos, sobre todo macrohongos, y los grupos principales son lo que son los hongos de sombrero, que son los agaricales, o los hongos de estante, que son los afiloforales, así en un sentido amplio. Y después la tercera colección es la parte de briófitos, que cuenta con aproximadamente 2.500 ejemplares, un poquito menos, que también está representado, al igual que los hongos, todo el norte. También hay muchas colecciones de países limítrofes, como es, por ejemplo, Paraguay y Bolivia, que son colecciones por ahí un poquito más antiguas, digamos, cuando se hacían más trabajos también en esos países. Generalmente se habla de lo que es fauna y flora de una región, pero en los últimos años, en el 2000, por ahí, y ahora en el 2019, se le empezó a dar como más hincapié
a lo que son las 3 F, fauna, flora y funga. Entonces se propuso el término funga, que es el que engloba la diversidad de hongos, digamos, de una determinada región. Se está haciendo mucho hincapié y está llegando a la gente cada vez más. Nosotros particularmente, además, lo que se suele trabajar mucho en el aislamiento de las especies, para no solamente conservarlas como material seco y de referencia, sino también conservarlas como material vivo en un cepario. Entonces mantenemos el germoplasma en el cepario y a su vez ciertas especies que puedan tener algún potencial como medicinal, comestible o industrial, se pueden hacer ensayos para domesticarla. Siempre que uno va a coleccionar encuentre cosas novedosas, o muchos nuevos registros por el país, o muchas especies que aún no se descubrieron para la ciencia. Siempre aparecen cosas nuevas y eso indicaría que hay mucho trabajo por delante todavía. Es un trabajo que incluye todo, digamos. Uno puede ir al campo a buscar el material, puede estar en el laboratorio trabajando, identificando, tiene que estar sentado en la computadora, describiendo y analizando. Es un trabajo multifacético que lleva diversas partes, digamos, entonces no es tan monótono, digamos, y suele ser entretenido de hacerlo. Ha llegado el momento de compartir nuestra segunda pausa. Ya continuamos. UNEmedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNEmedios, el portal de noticias de tu universidad. Centro Cultural Universitario con las Infancias. En esta oportunidad la propuesta tiene que ver con Día de Radio. Puedes saludar a la gente. ¿En dónde estamos? La sombrilla. Las zapatillas. Las sombrillas, las cosas que pasan, ¿Cuántos años tienes? Bueno, ¿listo la música? ¡Aire! Llegamos a la parte final de una nueva edición de Punto UNE. Como siempre, la invitación para que ingresen a medios.une.edu.ar y tener toda la información de la Universidad Nacional del Nordeste. Por otro lado, la invitación para que nos sigan en las redes sociales UNE Argentina, así nos encuentran. También pueden escuchar la radio de la universidad a través del 99.7 del dial. Será hasta el próximo programa.